Buenas tardes a todas y a todos. El tema es la corrupción y la democracia. Y yo, antes de entrar en unos breves apuntes, porque luego se va a abrir un turno de preguntas y de intervenciones de todos los asistentes a este acto, yo quisiera hacer una serie de acotaciones a la cuestión. Y tengo que empezar por decir que el fenómeno de la corrupción, el drama de la corrupción, no es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno que solo afecta a España. Por recordar, todos tenemos en la memoria algunos escándalos que se han producido de corrupción pues en Europa o en Norteamérica, pero también en España, por ejemplo, recuerdo aquí el fenómeno del regeneracionismo, del que fue un gran exponente en el siglo XIX-XX, principios del XX, Joaquín Costa, ¿no? Es decir, que no es que sea ni nuevo ni nos afecta solo a los españoles, aunque esto no sea un consuelo para mí. También quiero decir que frente a lo que se viene diciendo de alarmismo y tal, es cierto que no estamos secuestrados por la corrupción, que todavía tenemos una capacidad de reacción y que además, yo creo que hay un movimiento ciudadano de luchar contra la corrupción y de regeneración moral. La corrupción es muy importante en nuestro país, ha llegado a cimas muy altas y además afecta a mucha gente. Por eso es un fenómeno que no podemos tampoco despreciar. Yo creo que además los escándalos de corrupción, y este es un dato que hay que enmarcar, también destacarlo, aparecen no solo, sino aparecen también ante la ineficiencia de las instituciones para dar respuestas eficaces, contundentes, ejemplares a estos fenómenos de corrupción. De manera tal que se ha ido, la percepción que tiene la gente es de una total impunidad. Impunidad que se va acrecentando a medida va pasando el tiempo y los ciudadanos no están viendo esas respuestas o esas medidas que frenen, no solo que frenen la corrupción, sino que sean ejemplares, avisos de navegante, para que no volvamos a despertarnos mañana con un nuevo escándalo de corrupción. Yo creo que hace falta una respuesta, y hay un reproche social contra no solo los sindicatos y los partidos políticos, sino también contra el gobierno, por ejemplo, o contra las más importantes instituciones del Estado. Ya no hablo de la jefatura del Estado, sino hablo también del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, y su lentitud, hablo del Consejo General del Poder Judicial y del último y reciente escándalo del que fue su presidente, hablo del Banco de España o hablo incluso de algunos miembros de la carrera judicial. En fin, la corrupción no es un tema que afecte solo a la política, eso también hay que decirlo, sino la capilaridad de la corrupción afecta a otros ámbitos de la vida. Afecta, por ejemplo, a la cultura. Acuérdense del escándalo de la Sociedad General de Autores. Afecta, es verdad que afecta a la política, pero también a la economía. El presidente de la COE, que fue presidente de la COE, está en prisión preventiva. Y yo creo que afecta también a la economía en el sentido de los escándalos, por ejemplo, que se han producido en Bankia. Y, por último, yo creo que también afecta a los medios de comunicación. Y esto es un fenómeno al que yo me arriesgo a poner sobre la mesa porque creo que todo el mundo está pasando por encima y yo creo que es un tema que hay que abordar, sobre todo en el momento presente. Este análisis que hago rápido de la situación en la que vive el país, que no quiero dramatizar, pero que quiero contextualizar en su gravedad, en su terrible gravedad, creo que demanda una respuesta por parte de los ciudadanos a fin de evitar que el cinismo o el populismo infecte a la ciudadanía y que esa corrupción devenga en el lastre de nuestra joven democracia. Creo que la respuesta ciudadana es necesaria, es decisiva para evitar esos peligros que tiene la corrupción masiva. Yo voy a hacer un breve repaso de los campos en el contexto en el que voy a intervenir, relatando quiénes son objeto y sujeto de la crítica y el reproche en relación con la corrupción, ¿no? Y empezaré por los partidos políticos porque no en vano una de las primeras preocupaciones que tiene la ciudadanía es los políticos, cómo están funcionando y
lo mal que lo están haciendo los políticos y la percepción que tienen los ciudadanos, y la falta de respuesta por parte de los políticos ante la falta de respuesta o la mala respuesta de los políticos ante los fenómenos de corrupción. Parto de la afirmación de que los partidos políticos son pieza clave de la articulación democrática. Esa afirmación hay que hacerla a la vista de algunas tentaciones de anular el papel fundamental del partido político o del sindicato. Pero yo pienso que no es suficiente con describir lo que son, sino que hay que poner el énfasis en lo que deberían ser los partidos políticos en una sociedad democrática avanzada que es la que propugna nuestra Constitución. Y hay que hacerlo además apelando a algo que parece que puede resultar raro, pero a nociones morales. La falta de moralidad, la carencia de moralidad en el comportamiento de determinados políticos y en general la falta de regulación democrática en los partidos políticos nos ha traído esa lluvia, han traído estos lodos. Resulta, a mi juicio, claro que a estas alturas la cúspide de los partidos políticos han seguido o han llevado a cabo, han hecho un juego tramposo, han hecho trampas con la democracia. Porque si bien tiene alguna justificación, han tenido alguna justificación de no acometer la tarea de democratizar los partidos políticos, acuérdense de que vivimos 40 años en dictadura, que fue la mayor corrupción que padeció el país. Los partidos políticos hubo que improvisarlos porque estaban prohibidos en la dictadura, estaba prohibida la libertad y estaban prohibidos los partidos políticos, y hubo que improvisarlos. Pero para mí, yo creo que se desaprovechó la etapa de estabilidad democrática, que la tuvimos y la hemos tenido, a pesar de las dificultades que hemos sabido afrontar, para regular de manera leal con los ciudadanos y respetuosa con los militantes el funcionamiento interno de un partido político, de los partidos políticos. La desafección de los ciudadanos nos obliga ahora a hacernos una pregunta. ¿Es real la desafección o son algunos cuantos? Yo he vivido en la política y les puedo decir una cosa. Hago la pregunta a los partidos políticos en general. ¿Cuántos escándalos más tenemos que padecer los ciudadanos en España para que ustedes se tomen en serio la corrupción? ¿Cuántos escándalos más tenemos que padecer para que ustedes se tomen en serio la corrupción y combatan la corrupción con medidas eficaces, con medidas contundentes? Hace falta, como diría Joaquín Costa, un cirujano de hierro. Pero vamos a buscar ese cirujano de hierro que afronte y meta en cintura o adopte las reglas adecuadas dentro de los partidos políticos, por lo menos dentro de nuestros respectivos partidos políticos, para regular lo que puede ser un partido democrático en la sociedad democrática avanzada que nos hemos dado. Yo creo que la labor tiene que empezar por regular al partido como ente democrático llamado a desarrollar un papel fundamental en la actividad democrática interna y hacia la sociedad, tal como están siendo demandados por los ciudadanos. Respeto a los votantes, con respeto absoluto a los votantes. Es un crimen de lesa democracia que no se respete el programa electoral o que se mienta a los electores. No se puede consentir en una democracia, porque la mentira como sistema de debate político o de defensa de ideas políticas socava la credibilidad del político, socava la democracia. La democracia está basada en la confianza que uno tiene en el político, porque dice la verdad. La mentira no se puede tolerar y hay que ser combativo con la mentira. Cuando un político está mintiendo hay que decírselo claramente. Y además no solo hay que decírselo, sino decirle que no toleramos que mienta más. También respeto al papel fundamental del militante. El militante tiene derecho a participar en política dentro y fuera del partido. Y además tiene derecho a aspirar a puestos desde la libertad interna, desde el derecho interno a discrepar. Yo creo que algunos militantes saben de lo que estoy hablando. También hay una exigencia de transparencia
de transparencia de ética, de arriba abajo, con rendición de cuentas. Rendición de cuentas ante los representados y rendición de cuentas de los cargos orgánicos ante sus propios militantes que lo han elegido. Pero además exigencia de una responsabilidad que no puede ser solo pedir perdón cuando uno comete un error. Hay errores que no se subsanan con el pedir perdón, sino hay que a lo mejor abandonar la política o marcharse del cargo. Esa es mi opinión personal. Luego hay que establecer un sistema riguroso de incompatibilidades. Hay que prohibir el salto de la política a la economía, de todas, a las empresas, a los consejos de administración de los bancos, etcétera, etcétera. Eso no puede ser, eso es una colusión. ¿Por qué nombran a un político? ¿Por qué nombran a un político? Porque a lo mejor ese político tiene la capacidad de influir en su partido que está gobernando para beneficiar a esa empresa concreta, ¿o qué? El político tiene que tener incompatibilidad para estar en la vida económica como consejero, en fin, como miembro de una empresa que pueda luego contratar o nutrirse de fondos públicos. Me parece que es una incompatibilidad que hay que hacerla bien. Y luego, por último, las listas abiertas al electorado, es lo mínimo que se puede pedir. En temas de política apunto esas cosas que se me ocurren al hilo de la reflexión, porque no me quiero quedar solo en la crítica, sino también cosas que se podrían hacer. Después hay que también, en la lucha contra la corrupción significa mejorar y regenerar las instituciones democráticas que nos hemos dado, empezando por el gobierno, pasando por las comunidades autónomas, llegando a los ayuntamientos, ¿no? Yo creo que ha habido una percepción de impunidad por parte de los políticos que están al frente de muchas de esas instituciones, de que no va a pasar nada por las cosas que están haciendo. Y la realidad es que, ¿dónde está el contrato social con los ciudadanos? No hablan de contrato social, es que con su actuación, y hay ejemplos que puedo citar luego, es que con su actuación han contribuido de manera importantísima al descrédito de las instituciones. Descrédito con el que tenemos que combatir para poder volver otra vez a colocar a las instituciones al servicio del interés general. Y yo para eso creo que hay que empezar por reivindicar, para luchar y colocar a las instituciones al servicio del interés general, hay que empezar por reivindicar los valores constitucionales de interdicción de la arbitrariedad y el de la seguridad jurídica, que son dos valores que están en nuestra Constitución y que resulta que en la práctica quienes primero los incumplen son algunos representantes públicos de algunas instituciones. Y luego, si quieren, pondré algún ejemplo para no alargar esta intervención. Yo creo que tiene que haber una mayor exigencia ética, política y jurídica por parte de los que desempeñan cargos en las instituciones. Es clara la ineficiencia de los mecanismos de exigencia de responsabilidades y nula la existencia de los de rendición de cuentas. Ejemplo, la regularización fiscal. ¡Qué escándalo la regularización fiscal! ¡Qué escándalo! No basta con tener una mayoría absoluta para cometer esa tropelía. Eso no lo justifica ninguna mayoría. El tema del abuso del ejercicio del indulto, un abuso de poder, una arbitrariedad, como los casos que hemos tenido recientemente. El despilfarro de la administración del dinero del contribuyente, con ejemplos tan a la vista. Es que es el dinero del contribuyente, oiga, el que está usted usando, señor político, que me cuesta a mí ganarlo y que yo quiero contribuir. Tiene usted que ser escrupuloso, riguroso en el uso del dinero público, en el uso del dinero del contribuyente. Y eso no está absoluto, eso no está no solo en la conciencia moral del político, sino llegan y parece que enloquecen cuando ven un presupuesto con tantos miles de euros, y ahora ya millones de euros, pues a lo mejor es claro. Pero en fin, pero sobre todo, yo creo, bueno, y por ejemplo, el silencio administrativo negativo. El uso y abuso por parte de los ciudadanos tienen derecho a una respuesta de la administración, como mínimo. Y yo lo que digo es, al final, de toda esa reforma que hay que hacer es poner al ciudadano en el sitio que le corresponde. Y al ciudadano le corresponde no ser un súbdito. El ciudadano en un Estado social y democrático de derecho no es un súbdito, ni siquiera es un cliente de los servicios que presta el Estado o un ente público. No. El ciudadano es el eje, el dueño y el copartícipe de la toma de decisiones en un binomio indisoluble que es contribuyente-mandante.
frente a la libertad del ciudadano, me parece a mí que tienen que haber reglas para el poder. Esa es una conclusión que saco para evitar pues algunos de los males que estamos aquí denunciando. Siguiendo con la Administración de Justicia, voy ya concluyendo. La Administración de Justicia, mire, es un servicio público fundamental en un Estado social y democrático de derecho. Nosotros en la transición nos equivocamos, infravaloramos el papel de la Administración de Justicia. Estamos más preocupados por modernizar las Fuerzas Armadas que por modernizar a la Administración de Justicia. Y además hemos tenido una grave dificultad, que es que la derecha, obsesa por controlar todos los poderes, incluido el judicial, ha estado boicoteando un pacto de Estado por la justicia. Y no solo ha estado boicoteando un pacto de Estado por la justicia, sino que, como también con la educación, pero bueno, un pacto de Estado con la justicia, sino que además ha puesto a cada momento cualquier obstáculo para no solo reformar la justicia, sino también para desacreditar las instituciones que tienen que ver con la justicia. Con acusaciones de partidismo o con acusaciones, es decir, con lo que ella misma practicaba. Es una vieja asignatura pendiente, pero yo creo que no debemos de afrontar que la Administración de Justicia, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, a pesar de las leyes que se han hecho, a pesar de la cantidad ingente de medios de los que se ha dotado y del número de jueces que han crecido, y de que existen grandes profesionales en la Administración de Justicia prestando su labor fundamental, yo creo que hay que hacer cosas también en la Administración de Justicia. Los errores que se han cometido han sido mayúsculos. Bueno, no solo en la regulación orgánica, sino en la legislación penal, procesal, civil y criminal. Mire, el Código Penal del año 1995 se ha modificado 26 o 27 veces. 26 o 27 veces. Ahora, con el pacto, los acuerdos que se han adoptado con motivo del debate sobre el Estado de la Nación, viene una de las propuestas, dentro de la primera propuesta de lucha contra la corrupción, viene una propuesta que yo estoy asustada otra vez. Porque más parece que hayamos hecho, y este es un grave problema que tenemos en España, el mal derecho que estamos haciendo y el mal derecho que hemos hecho, y hay que denunciarlo. ¿No? ¿De qué valen tantas leyes? Fíjense ustedes, malas leyes en el Estado, en la Administración Central, las Cortes, malas leyes en los parlamentos autonómicos. Esto es una jungla, esto crea una inseguridad jurídica tremenda. El ciudadano tiene derecho a tener certeza y seguridad jurídica de cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades. Y esa es una grave corrupción. No podemos afrontar el problema de una sociedad sana, democrática y unos ciudadanos cohesionados y unos satisfechos de su país si no empezamos por tener un buen entramado jurídico. Y eso está fallando. Son muchas de las leyes que se están haciendo y además se hacen con todo el cinismo, y lo acuso así, se hacen con todo el cinismo porque no creo que sean tan torpes como para hacer leyes declamatorias. Son muchas las leyes declamatorias que se están haciendo, que no sirven para nada una ley declamatoria. Ya está la Constitución, que es la clave de bóveda de todo el sistema jurídico. Ahora mismo hablo de la ley de transparencia que mandó el gobierno. Esa es una ley declamatoria que quiere tomarnos el pelo a todos. Es una cosa terrible la de la ley de transparencia. Nos quieren tomar el pelo. Una ley que se basa en un derecho administrativo cuando debería basarse en derechos fundamentales de la persona. Yo tengo derecho a saber qué es lo que hace el poder. Y las excepciones son excepciones muy justificadas. Cuando haya problemas de seguridad o cuando haya problemas pero muy justificadas. Del resto, ¿qué es eso? Bien, voy a ir terminando porque si no... Y ahora mismo le digo, la justicia para que sea ejemplar tiene que ser rápida y eficaz. Y no pasa solo con los casos de corrupción, sino pasa con otros delitos que crean alarma social, por ejemplo. Entonces, los procedimientos para la persecución, hay que modificar un montón de leyes. Los procedimientos para la persecución y castigo, los procedimientos penales, son tortuosos. Piénsese que se puede recurrir cada resolución del juez instructor. Años para la instrucción. Los procedimientos, las presiones sobre, también, fíjense, las presiones sobre los jueces. Ese es otro tema mucho más complicado que merecería
una reflexión aparte. Pero las presiones son también sobre los jueces que se atreven a luchar contra la corrupción. Y sobre todo si están afectados a algunos partidos políticos. Piénsese en lo que le ha pasado a Baltasar Garzón. Y piénsese lo que está sufriendo el juez Bermúdez, porque resulta que se negó a aceptar la tesis popular de la autoría del mayor desastre, del mayor atentado que sufrió la democracia española. En fin, fíjense ustedes en los ascensos que practica algún partido político en relación con las propuestas para los cargos en los órganos judiciales o jurisdiccionales. Entonces, incluso en el Tribunal Constitucional, con la propuesta de aquel juez que era el martillo de los socialistas en la pasada legislatura en el Consejo, porque venía de la Asociación Profesional de la Magistratura, y sin tener las condiciones para ser miembro del Tribunal Constitucional, lo propuso el Partido Popular, tengo que decirlo, sin tener las condiciones. Pero había que premiar a este señor, ¿no? Pues se portó muy bien, siendo martillo, bueno, machacando al gobierno, ¿no? Bien, eso es lo que ha ocurrido, esa es la historia reciente que hemos tenido, y esto, yo sé que en la fila de la justicia hay magníficos servidores públicos que reivindican la independencia y que lo están haciendo, pero hay otras personas que son más débiles y que más débiles o que son fuertes y que están sufriendo esta presión, y hay que denunciarla, hay que denunciar eso, y hay que demandar más medios contra la lucha contra la corrupción, hay que reformar las leyes procesales que empantanan los procedimientos, hay que introducir una mejor regulación del error judicial y de la responsabilidad del juez en su función independiente. Hay que hacer mejores leyes para que el derecho proporcione seguridad jurídica. La mayor parte, hay una mala calidad de nuestro derecho español, repito, que eso hay que corregirlo desde la seriedad y desde el rigor. El mundo de la economía, lo sabemos, nos han puesto, hay 5 entidades bancarias que están siendo investigadas, pero sin embargo me llama mucho la atención la pasividad del gobierno para no, con su fiscal al frente, proceder activo y reactivo, de manera activa y reactiva, contra la corrupción en los medios económicos. A mí me resulta inmoral que se haya conseguido trasladar el riesgo de las operaciones bancarias a los ciudadanos. Me resulta inmoral. Oiga, esto es un negocio. Si usted se ha equivocado en su negocio, como cualquier otro empresario, lo paga usted. No es que la defensa del sistema financiero no va a caer todo el financiero, pero si hay alguna banca que lo ha hecho mal, mire usted, es su riesgo. Usted lo ha hecho mal y paga usted por su mala actuación. Un poco de ejemplaridad falta aquí. También me resulta intolerable que tras la defensa de la libertad de empresa haya directivos de empresas, bancarias y no bancarias, que le metan mano a las arcas de la empresa como si fuera de ellos, con sueldos y unos artilugios financieros para canonjías, sobresueldos. Hay un término que me encanta, que es bueno, luego si se me viene a la memoria ahora, lo digo, y si no lo diré luego, que es que se arman, se blindan, contra la empresa a la que sirve. Eso es un escándalo. Ni la libertad de empresa permite eso, ni la vergüenza torera, si se me permite. Bueno, y luego yo tengo que felicitarme hoy por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto a los desahucios. Me parece una cosa tremenda. Es decir, es inmoral el sistema que ha permitido que que no es suficiente la hipoteca, con esa voracidad que han tenido las entidades bancarias. No es suficiente la hipoteca para garantizar su crédito. Tiene que firmar usted, tiene que firmar su mujer, tiene que firmar su padre, su madre y sus abuelos. Y además, un momento, tiene usted que hacer un seguro de vida. Y además del seguro de vida, tiene usted que hacer un seguro de daño y de incendio de la casa. Eso es inmoral. Y no ha habido yo me acuerdo que antes existía el Instituto Nacional de Consumo, ¿no? Que defendía a los consumidores. Nada. Una acción. Han sido algunos registradores han declarado no inscribibles determinadas cláusulas de las hipotecas, pero acciones aisladas. Ahora viene la sentencia y menos mal la autorización a los jueces. Espero que el gobierno
rectifique y acepte algunas de las propuestas que están presentadas en el Parlamento Nacional, precisamente en el sentido que decía el Tribunal Europeo. Bueno, y por último, los medios de comunicación, ya termino. Los ciudadanos tenemos derecho a una información veraz. Estamos pidiendo, ¿verdad? ¿Qué estamos pidiendo? Una cosa imposible, no. Es un principio, y además un principio constitucional. Y yo digo, ¿cuántas tertulias de periodistas pseudo-independientes? Incitando al odio o a la desesperanza. Es tremendo, es tremendo. Uno ve las tertulias de muchos medios de comunicación, ya no es uno ni dos, son muchos. Y incitan, no, todos son iguales, no sé qué, pero ¿esto qué es? Y además todos saben, todos son personas muy dominadas, que dominan el tema, ¿no? ¿Cuánta connivencia con determinadas acciones políticas? Violando la independencia a la que estamos obligados. Son apólogos de un partido político. Hablan y además ya no solo se conforman con defender, es un ejemplo glorioso, defender al partido político del que pertenece, sino cada vez que abren la boca para meterse con el adversario, aprovechando que no está el adversario, claro. En fin, los medios de comunicación no han sabido defender el funcionamiento democrático de las instituciones, en términos generales. Y son empresas, algunas, muchas de ellas, más preocupadas por los resultados económicos que por la defensa de la información veraz y de los valores constitucionales. De manera que los demócratas debemos reivindicar la regeneración como medio de evitar el colapso cívico, moral de nuestra sociedad. Actuación que se presenta, es verdad, difícil y lenta, pero habrá que empezar alguna vez. Para regenerar la democracia es preciso que todos tomemos conciencia de nuestra propia responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad en la regeneración. Empezando por romper ciertas complicidades y alzar la voz contra los abusos. Sería una inmoralidad que ante tanto sufrimiento como estamos presenciando, defender que puesto que todos somos de alguna manera culpables, entonces nadie lo es. La inoperancia de nuestro sistema político y económico no nos impide que gritemos y no nos conformemos. Yo con eso termino. Le paso la palabra.